primero, el aclarar una confusión que puede haber entre muchos. No estamos hablando de Corea del Norte, estamos hablando de Corea del Sur. Si Corea del Norte con Kim Jong-un no se caracteriza por la democracia, en Corea del Sur sí hay una democracia activa, floreciente. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo como Yoon Suk-yeol, quien es el presidente, declaró de forma totalmente sorpresa en un discurso que nadie esperaba, que decretó la ley marcial. Dice que ha habido elementos de Corea del Norte, precisamente elementos comunistas, que se han ido infiltrando en la oposición parlamentaria en el interior de Corea del Sur. Y entonces esto lleva, dice él, a tener que adoptar esta medida, es de señalar que Yoon, el presidente, fue elegido hace tan solo un par de años por una escasa mayoría de un 1% más que el Partido Democrático de la oposición. Y él era antes un fiscal precisamente en Corea del Sur durante 27 años, entró en política, él tiene una línea dura en distintos aspectos y entonces aquí declaró esta ley marcial. Pero quizás escuchemos sus palabras. Mediante esta ley marcial reconstruiré y protegeré a la República Libre de Corea que está cayendo en el abismo de la ruina nacional. Con este fin erradicaré definitivamente a las fuerzas antiestatales que son las principales culpables de la ruina del país y llevan a cabo actividades viciosas. Ahora mismo tenemos una situación de inestabilidad completa en Corea del Sur, ya que ¿qué es lo que pasa? El Partido Democrático, el principal de la oposición, hace tan solo un par de meses, en abril, bueno, más de medio año, es que ganó las elecciones parlamentarias y esto llevó a que ahora 190 de los 300 diputados de este Parlamento estuvieran presentes en una votación que de hecho anula el decreto de ley marcial declarado por el presidente Yoon. Entonces, todo esto es enormemente complejo a nivel judicial. ¿Qué es lo que pasa? Según la Constitución de Corea del Sur, el Parlamento tiene el poder para anular la ley marcial. Pero ¿qué es lo que pasa? En la ley marcial se prohíbe toda actividad política, se prohíbe también que el Parlamento pueda ser convocado. Vimos que el ejército intentó hoy por la fuerza impedir que los diputados pudieran llegar a la Cámara, pero al final sí que lo hicieron y el ejército se retiró. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí existe una situación enormemente conflictiva. Y todo esto cuando hay que recordar que el presidente Yoon es alguien claramente impopular según los sondeos, alguien acusado, inclusive su familia, de distintas acciones como haber recibido a su esposa lo que son regalos especialmente costosos. También es de señalar que ha habido últimamente diferencias en Corea del Sur, ya que Yoon, el presidente, ha intentado pasar, por ejemplo, la ley presupuestaria sin conseguirlo por la mayoría que tiene en el Parlamento precisamente la oposición, una oposición que también decidió destituir a distintos fiscales que están en el Poder Judicial en Corea del Sur. Entonces vemos una realidad enormemente compleja en la cual el factor clave, desde luego, en una situación así es qué decidirá el gobierno y qué decidirá también el ejército, ya que puede, por un lado, él decidir apoyar a Yoon porque dice que según la ley marcial esa reunión del Parlamento fue ilegal, pero también alternativamente
puede él seguir según la Constitución, que afirma que el Parlamento tiene el derecho a derogar la ley marcial y que entonces sea el gobierno el que intente encontrar una solución a esta crisis, una situación enormemente compleja. Nacho. Bien, José, en este contexto, ¿cómo se está interpretando a nivel geopolítico global, podemos decir, esta crisis que bien nos ha resumido? Bueno, vemos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra ahora en África y esto le habría pillado totalmente por sorpresa. Él no pensaba que algo así pudiera ocurrir. No había ningún indicio de que pudiera ocurrir una crisis así. Una crisis que para Estados Unidos, por ejemplo, es especialmente significativa. En Corea del Sur se encuentra, por ejemplo, la base militar más importante de Estados Unidos en el mundo, con 41.000 soldados. Y entonces todo esto, de alguna manera, significa una crisis en un aliado central, fundamental para Estados Unidos, como es Corea del Sur. Y también estamos hablando aquí de un país que teme lo que está ocurriendo con Corea del Norte, que está enviando soldados para ayudar a Rusia contra Ucrania, y se teme en Corea del Sur, según Yoon, el presidente, que esto pueda ser para entrenar a esos soldados para posteriormente luchar contra Corea del Sur. O sea, ese acercamiento entre Rusia y Corea del Norte, que incluye, por ejemplo, el enviar 70 animales exóticos a Corea del Norte o 1 millón de barriles de petróleo, es algo que preocupa enormemente al presidente Yoon en Corea del Sur, alguien que el presidente Yoon se ha abstenido de cualquier tipo de relación con Corea del Norte, a diferencia del presidente Moon, quien estuvo antes y quien propició distintos encuentros entre, por ejemplo, el presidente entonces estadounidense Donald Trump y Kim Jong-un. Nacho. Bien, clarísimo lo que nos cuenta siempre nuestro corresponsal internacional, el jefe José Levi. Por supuesto, vamos a quedar realmente atentos a lo que pueda pasar en las próximas horas. Gracias, José. Que bien lo decía, ¿no? Que el presidente ha mostrado desde que asumió el cargo en el año 2022 una línea muy dura con sus vecinos de Corea del Norte. Vamos a conectar en este caso con Andrés Sánchez Brown, reportero de EFE, que está precisamente en Seúl y nos va a ayudar a conocer cómo está la situación ahora mismo allí. Andrés, Nacho Girón por aquí para la pantalla internacional de CNN en Español. Gracias por este contacto y por supuesto, ¿qué novedades desde ahí? Hola, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Aquí a mi espalda hay todavía gente reunida, gente que ha venido desde sus casas a protestar por la medida, por el decreto de la ley marcial del presidente Yoon. Y bueno, la policía obviamente ha bloqueado el perímetro del Parlamento, de la Asamblea Nacional, donde finalmente se ha podido votar en contra o a favor, digamos, de retirar la ley marcial. Y bueno, ha habido alguna pequeña escena de tensión, algunos desencuentros entre, puede ser, seguidores del presidente Yoon, aunque la mayoría de la gente que ha convocado aquí ha sido gente que ha venido a pedir la dimisión, gente que ha estado muy enfadada, gente que ha hablado conmigo y me ha dicho que el presidente Yoon se ha pegado un tiro en el pie, que esto es una medida sin ningún sentido. Y bueno, el orden finalmente parece que está prevaleciendo. Los ánimos parecen un poco más calmados después de unas horas. Ha habido vehículos militares en los alrededores de la Asamblea Nacional y gente que le ha gritado a los militares, que ha discutido con ellos, pero más allá de eso no se ha producido ningún altercado, digamos, que haya que subrayar. Bien, en ese sentido, justamente bien nos cuenta Andrés Sánchez Brown allí desde Seúl que la situación se va calmando poco a poco. ¿Qué se espera para quizás las próximas horas, cuando amanezca el día de mañana, teniendo en cuenta que está queriendo bloquear el Parlamento esta medida tan fuerte como es aplicar la ley marcial? ¿Hay alguna especulación con respecto a si el actual presidente puede retrotraer esta decisión?
Bueno, la ley surcoreana establece que si el Parlamento pide al presidente que revoque la ley marcial especial que ha decretado, el presidente debe hacerlo. En algún momento se sabe que parte del ejército le ha recomendado reforzar esa ley marcial, puede que incluso con un toque de queda. No ha sido así finalmente. Y básicamente lo que sabemos es que, de acuerdo, con base en la ley, el presidente debería retirar esa ley marcial especial. Y bueno, mañana está previsto que todos los colegios, que el transporte público funcione, todo el mundo tiene previsto ir a trabajar. De hecho, mucha de la gente que había congregada aquí enfrente de la Asamblea Nacional, son ya pasadas las 3 de la mañana aquí en Seúl, mucha gente ya se ha regresado a sus casas porque mañana tiene que trabajar. ¿Por qué Corea del Sur llega a esta situación y cuán esperado o inesperado era que el presidente pudiese apelar a una ley marcial? Muchísimas gracias, Iván. Gracias por la invitación a compartir este espacio. Sin duda, lo que estamos observando allá en Seúl es una situación casi inédita. Ya lo relatabas, desde 1980 no se había vivido una ley marcial en aquel país tan cercano en el diseño geoestratégico a los Estados Unidos. Y evidentemente lo que sí es una realidad es que hay una fuerte tensión a nivel político interno entre el Partido Popular y el Partido Democrático, que es el partido de oposición, al cual acusa al presidente de tener vínculos con Pyongyang, por no decir con todos los países socialistas, incluyendo a Rusia, y que ha generado pues, algún tipo de tensión, pero que va más allá de esta geopolítica. Tiene que ver originalmente con un problema entre estas dos bancadas, en la cual el presidente Yoon Suk-yeol está vinculado con un modelo totalmente distinto, pero que no tiene el control del Parlamento, y es ahí donde podemos observar este foco de tensión que ha ido creciendo en los últimos minutos y que ha llevado, de acuerdo con los reportes que tenemos desde la televisión allá en Seúl, a tensiones entre los diputados opositores al presidente, que no los dejan entrar al Parlamento, pero por otro lado ya hay esta señal de que es posible que voten a la brevedad por acabar con esta ley marcial, simplemente porque son mayoría. ¿Cómo podríamos definir al presidente Yoon Suk-yeol? Es alguien que está gobernando Corea del Sur hace 2 años, pero no es un político tradicional, no es un político de carrera. Él ha tenido una carrera muy larga en la justicia, después se ha volcado a la política. ¿Cómo podríamos caracterizarlo al presidente de Corea del Sur? Así es un presidente que confía demasiado en el sistema judicial, y es por eso que para muchos que están registrando los acontecimientos allá en Seúl encuentran una beta importante para observar esta decisión, y tiene que ver con que el Partido Democrático de Corea pues destituyó a un número importante también de jueces hace algunas horas, lo cual pues parece ser simplemente una reacción del presidente Yoon Suk, en el cual pues trata finalmente de echar para atrás esta decisión parlamentaria, y la forma de hacerlo pues es a través del decreto de esta ley marcial, de la cual no sabemos en esta parte del mundo cuáles son los componentes de la misma, si es una restricción de las libertades individuales, de la libertad de asociación, del Parlamento, algún tipo de institución, y eso se va a dar en los próximos minutos, porque si finalmente el Parlamento, como muchos ya están interpretando, votó ya en contra de esta ley marcial, hay tensión. Lo que sí es cierto es que alrededor de la Asamblea podemos apreciar un número importante de miembros de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur bloqueando los accesos, pero también sin mayor enfrentamiento directo con los diputados, con los parlamentarios. Pero lo que sí hay que destacar que hoy este eje mediático internacional se ha situado en un lugar donde no veíamos mayor tensión, sino en su frontera, en el lado de Pyongyang, dada, pues, como todos sabemos, la decisión del gobierno de los Estados Unidos de apoyar a Ucrania como el pretexto más serio, con las tropas de Corea del Norte apoyando a Rusia en las últimas semanas,
pero en el cual no teníamos el foco clarísimo de las políticas internas allá en Corea del Sur, que es lo que estamos destacando al momento. Así que vamos a vivir momentos de tensión en estos cortes informativos, en tanto se va precisando y aclarando el panorama político interno en Corea del Sur, pero sobre todo hay que decirlo, el presidente Biden ya ha dicho que tiene una mirada muy concreta del avance de estos acontecimientos. Quería preguntarle justamente más allá de lo que es la situación interna, ¿qué impacto tiene en la región? Hablamos de una región que, usted recién lo decía, no estaba en estos momentos en la vista de todos por los conflictos que están sucediendo en otras latitudes, pero no deja de ser una zona caliente del mundo. La frontera justamente con Corea del Norte, hablamos de un aliado histórico de los Estados Unidos. ¿Qué impactos puede tener en la región esta declaración de la ley marcial, más allá de lo que suceda si finalmente el Parlamento logra voltearlo o no? Pero, ¿qué puede suceder en la región con lo que está pasando ahora en Corea del Sur? Así es, hemos visto en las últimas semanas también un incremento en la tensión entre las dos Coreas, derivado de ejercicios militares de ambos lados, tanto del lado de Pyongyang como del lado de Seúl, que se ha habido también un número importante de acusaciones mutuas por el desarrollo de estos ejercicios militares. Pero esta tensión creciendo progresivamente con la incorporación de los discursos de la guerra en otras regiones, particularmente en la región entre Rusia y Ucrania, que indirectamente pues hablan de aliados de los Estados Unidos en el caso de alguna acción mayoritaria de Rusia en los próximos días, y eso el aliado más cercano que tiene en la región, pues bueno, es Corea del Sur. Y en el caso precisamente de los Estados Unidos, han observado con muchísima cautela que estos ejercicios militares que se han ido desplegando en las dos Coreas pues pueden tener un impacto de segundo nivel allá en esta región del mundo, insisto, entre Ucrania y Rusia, y en el cual Estados Unidos está entrampado en un impasse aparente, pero ya con el uso de otro tipo de armas por parte del ejército ucraniano. Y hay que decirlo también con todas sus palabras, es un paquete que en menos de algo así de 2 meses y 5 o 15 días estará ya en la mesa del presidente electo Donald Trump. Por último, le pregunto, ¿qué futuro tiene el presidente Yoon Suk-yeol con esta declaración de ley marcial? Decíamos, no se ha implantado desde 1980 en el país. A todos, ley marcial nos suena como una última medida. Y la verdad es que lo que el propio presidente pone como argumentos para declarar esta ley marcial parece no ser suficiente para algo tan fuerte. ¿Cómo se sigue después de semejante declaración? Si es exitoso, ¿se convierte en un dictador? Si se lo voltean, ¿puede seguir en el gobierno? ¿Qué puede pasar en Corea del Sur? Así es, Iván. Yo creo que hay que tener los ojos muy precisos en lo que se discuta y en lo que se defina en el Parlamento en los próximos minutos, porque si esta decisión del presidente Son Yuk-yeol finalmente no tiene el apoyo ni siquiera de los parlamentarios de su partido, pues va a ser echado para atrás y pues su propia presidencia puede tener problemas muy serios para continuar. Sin embargo, si la decisión que tome el partido opositor ahí en el Parlamento, el Partido Democrático, de echar para atrás la ley marcial, generará momentos de tensión. Y hay un actor importante que existe sin conocer cuál es el alcance de esta ley marcial que ha generado, pues es finalmente el ejército que tendrá que tomar una decisión. Por eso son momentos importantes y hay que seguir el minuto al minuto de las acciones, tanto en el Parlamento como en el caso de la presidencia allá en Seúl, porque si no tiene este apoyo por parte de los parlamentarios de su partido, no dudo que pueda ser incluso destituido en las próximas horas.